de la invocación. Ay, qué emocionante, me muero de ganas de trabajar en esa escena. ¿Tienes el texto? Sí, claro. Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Esto que acaban de ver no es el ensayo de una obra, o bueno, sí lo es un ensayo para una obra adentro de una obra que lleva por nombre Soneto para dos almas en vilo. La dramaturgia está a cargo de Martín Zapata, que es un nombre ya bastante reconocible si ustedes son aficionados del teatro y quizá también si no lo son, porque ha presentado obras en todo el país, ha sido reconocido con becas y con premios en varios lugares de México, ha llevado incluso varias giras a Estados Unidos y en esta ocasión nos presenta un trabajo al que sin duda le tiene mucho cariño porque aparentemente todo le ha salido como él pretendía. Escribió esta obra pensando en Manuel Domínguez, un actor con el que ya ha trabajado en varias ocasiones, y también pensando en Diana Sedano. De hecho, esta producción es quizá en estos términos bastante discreta. Lo que vamos a encontrar sobre las tablas es una mujer y un hombre, una pareja que constantemente están dialogando. Ellos son los que llevan el hilo de la trama, mayormente a través del diálogo, y bueno, tiene un toque sobrenatural, por decirlo de alguna manera, porque estos dos personajes a lo largo de la obra se convierten en otros dos personajes que también son una pareja y son fantasmas que toman posesión de los cuerpos. Tiene muchos aspectos de comedia, de drama, es bastante difícil de clasificar, pero vale mucho la pena como otros trabajos que tiene Martín Zapata. Y bueno, los elementos le son comunes también ya a su obra. Por ejemplo, esto de que se nos presente un diálogo entre un hombre y una mujer es algo que hace bastante Zapata. Y también esta idea de que el diálogo se lleva a cabo en un lugar más bien pequeño y de repente algún factor externo, alguna voz en la radio, algún personaje que no alcanzamos a ver del todo, nos muestra que todo alrededor de este pequeño universo no es como nuestros personajes lo piensan. Quédense aquí en Más Cultura. Soneto para dos almas en vilo es una obra difícil de definir, difícil de encasillar, difícil de etiquetar. Es una puesta en escena donde la versatilidad está presente permanentemente. Una obra que habla sobre espiritismo, pero no es un thriller, no hay suspenso. Es divertida, pero no se puede decir que es comedia. Hay solo dos actores en el escenario, pero cuatro personajes. Habla de dos parejas, pero de un solo amor que trasciende a la muerte. Y son precisamente estos contrastes que la hacen una pieza inteligente que deleita y hace reflexionar al espectador. Es un trabajo de teatralidad muy esencial, muy padre. Es una historia bastante divertida sin ser superficial solamente, aunque es entendible y creo que eso es muy padre ver en el teatro. A veces la gente como que separa mucho entre negro y blanco. O es un teatro muy artístico y muy clavado que nadie entiende, o es un teatro muy soso que de risa fácil y de flojera, ¿no? Y aquí creo que hay un justo medio entre un teatro muy inteligente, muy bien escrito, ¿no? Y al mismo tiempo un tema ligero y una forma ligera para entretener a la gente. Entonces creo que es muy padre el trabajo en ese sentido. Te da mucho de qué pensar sin que te quite la diversión. Manifiéstate ante nosotros. Esta obra nos cuenta la historia de Laura y Antonio, dos creadores teatrales que deciden montar una obra con el tema del espiritismo. Yo te invoco. Una noche, mientras ensayan la escena de la invocación de los espíritus, algo inesperado se presenta y la realidad cobra una nueva dimensión. Ya pedí permiso y ya me lo tocaron. No tengas miedo. Margarita quiere verte y volver a estar contigo. Escucha su anhelante voz y anímate a cruzar la puerta. Repita conmigo, Margarita. Sí. La puerta ya está abierta y contamos con permiso. La puerta ya está abierta y contamos con permiso. Yo te invoco, Esteban, yo te invoco. Yo te invoco, Esteban, yo te invoco. Manifiéstate ante nosotros. Manifiéstate, mi amor, ante nosotros. Ahora te tienes. ¡Ey, Laura! ¡Laura! ¡Laura!
Soneto para dos almas en vilo requiere de un gran trabajo actoral y de una destreza consumada en el escenario, debido a que los actores interpretan al mismo tiempo a dos personajes. ¿Y entonces quién es ella? Sí, no la conozco. Raimundo, dime la verdad. Está bien, si no me lo quieres decir, no me lo digas. Carlotita, por favor, no te enojes. ¿Qué dices, Carlotita? Te digo el ¿Qué cariño. te pasa, Antonio? Antonio. ¿Te sientes mal? No, en absoluto. Entonces, ¿Quién es usted? soy Laura. Soy Laura, ¿no me reconoces? No entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? Usted es la dueña de este cuerpo, necesito Carlota. ¿Quién es Carlota? Esposo. ¿Siento en mi cuerpo? Sí, es un espíritu, no es su ¿Pero cuerpo. usted quién es? Don Raimundo, de Mendoza. ¡Otro espíritu! Sí, otro. ¿Y Antonio dónde está? Antonio. Sí, me preguntó usted por Antonio. ¿De qué me estás hablando? Soy Carlota, pues ¿quién más iba a ser? Es la dueña de este cuerpo en el que estás, acabo de hablar con ella. Así, Antonio y Laura conocen a dos espíritus del siglo XIX, a Raimundo y Carlota, quienes tuvieron un trágico final y dejaron su amor inconcluso hace casi 150 años. ¡Por favor, protégenos! ¡Ya me dio miedo! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, te lo ruego! Usted debe ser el famoso Antonio, ¿no es así? ¡Jesucristo, por favor, no me abandones! ¡Contésteme que le estoy hablando! Sí, soy yo. Bueno, pues no sé usted chillón. Bueno, es la historia de una actriz y un actor, director, dramaturgo que se van a Guanajuato para hacer una obra de teatro, para escribirla y montarla, una obra de teatro sobre el espiritismo. Y entonces la están ensayando en un teatro en Guanajuato y esa noche les toca ensayar por primera vez una escena sobre una invocación. Y en el momento en que hacen la escena de la invocación, entran dos espectros, dos espíritus verdaderos, reales, que son otros dos personajes de la obra, que son Raimundo y Carlota, los cuales tuvieron un final inesperado y trágico en el siglo XIX, una historia de amor inconclusa, de traición y de muerte, ¿no? En donde hace 150 años, 149 años que no se veían, ¿no? Entonces, por primera vez se vuelven a ver en ese espacio, en el teatro donde están ensayando, a través de los cuerpos de Antonio y Laura, los dos actores. Soneto es una obra como a varios frentes anecdóticos, digamos. En principio es un actor y una actriz que tienen un ensayo. Ellos están en una especie de residencia artística en Guanajuato y están investigando sobre la muerte y sobre los fantasmas y ese tipo de situaciones. Durante el ensayo se les meten dos espíritus que no tienen nada que ver con la obra y que están digamos, divagando en el mundo de los muertos y que no se encuentran, pero que tienen ahí una historia pendiente. Una no sabe que está muerta y entonces empieza a desarrollar al paralelo, la anécdota de estos dos fantasmas del siglo antepasado, en donde ella no sabe que está muerta, se entera que está muerta, se entera que la mató y al mismo tiempo se va desarrollando en paralelo la historia de Antonio y Laura, que son los personajes del presente, los actores, y cómo se van involucrando con la historia de Carlota y don Raimundo, que son los personajes muertos. Es una obra sobre un hombre sobre una mujer a la que se le muere el novio y para volver a verlo va a ver a un medium para invocar al espíritu y pues volver a verse. Y al director y a la actriz les pasa algo parecido a lo que ellos están contando la historia por accidente. Es una obra pues, de la trascendencia del amor, más allá de la muerte, ¿no? Y de cómo se reencuentran dos amantes de hace un siglo y medio. Para iniciar el proceso de montaje de una obra hay varias maneras. Quizá alguna casa productora escoge el texto al director y finalmente al elenco. Quizá el director se pone las pilas, él lleva a cabo lo de la producción y bueno, simplemente selecciona un texto que quiera llevar a escena.
o puede ser también al revés, que un dramaturgo busque a un director. Hay muchísimas posibilidades y en este caso, con Martín Zapata y Soneto para dos almas en vilo, el proceso es muy particular, ya que el dramaturgo es el director y es así como trabaja Martín Zapata. De hecho, a pesar de que sus obras han sido presentadas por otros directores y él mismo ha seleccionado textos de otros dramaturgos, siempre cuando el trabajo viene de él, cuando el papel le corresponde a él, es el primero en estrenarlo, por lo menos las temporadas así, las iniciales, le corresponden a él. Y bueno, esto rompe un poquito el molde, porque si nosotros nos fijamos en otras obras de teatro, en el trabajo dramatúrgico, podemos encontrar que hay varias acotaciones, muchas instrucciones para quien lo va a llevar a escena, y a veces son tantas instrucciones que puede resultar agobiante, quizá puede dejar poco margen para una interpretación del director, para una visión propia que quede plasmada sobre las tablas. O por otra parte, como Juan José Arreola hizo en una de las únicas dos obras que escribió, fue dejar entre las acotaciones que el director es bienvenido para manipular, quitar personajes, matarlos antes de tiempo, borrarlos, etcétera, dejándole libertad total a quien se decida llevarla a las tablas. Y bueno, Martín Zapata definitivamente es el indicado para hacerlo. Ya les he comentado que tiene una trayectoria bastante amplia y también es cuentista, y bueno, vale la pena mencionar su labor como docente. De hecho, él ha estado al frente de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, y esto no lo ha alejado para nada de seguir produciendo obras, de seguir escribiendo, y bueno, nos vamos a encontrar mucho más de él. Y bueno, ahí tiene obras muy reconocidas como esta, que ya le ha ido muy bien en todo el país. Seguimos aquí en Más Cultura. ¡Eres un canalla, Raimundo! ¡Eres el peor canalla que puede existir en este mundo y en el otro! ¡Carlotita! ¡Carlotita! ¿Usted la mató? Para el éxito de una obra como la de Soneto para dos almas en vilo, no solo es necesario un gran trabajo actoral, se requiere también de un largo proceso creativo, cargado de talento y experiencia. El trabajo de imaginación del dramaturgo es determinante para esta historia. Aquí, Martín Zapata, reconocido por su trayectoria y creatividad dentro del mundo escénico, maneja con habilidad esta puesta, donde el texto tiene una carga significativa y determinante. Es absolutamente incierto. O sea, se puede empezar por todos lados. Uno puede empezar, por ejemplo, con la historia, ¿no? Y empezar a hacer un argumento, lo que llamamos nosotros escaleta, que es una descripción de todo lo que va a suceder en la historia. Pero a veces no. A veces se da empezando con los diálogos, por ejemplo, ¿no? Y se van construyendo los personajes y poco a poco uno empieza a descubrir cuál va a ser la trama, ¿no? A veces empieza por los personajes, uno visualiza primero los personajes y a partir de ellos empieza a imaginar qué sucedió con ellos y entonces empezar a aparecer la historia, ¿no? Es un proceso de imaginación, pero también a mí me gusta pensarlo como un hecho donde uno va descubriendo la historia, ¿no? Descubriendo a los personajes y sabiendo qué es lo que les sucede. Habrá gente que crea que está afuera y que llega por medio de la inspiración, ¿no? Como decían los clásicos, o puede que esté en algún lugar de nuestra mente ya armada o más o menos armada y uno tiene que descubrirla, como los escultores cuando dicen que más que pensar en una figura, le van quitando al bloque de mármol lo que sobra, ¿no? Y la figura se va revelando. Pues primero está la creación del texto. A partir de la creación del texto empezamos a darles lecturas como para que los actores estemos bien contextualizados de qué va. El director nos platica un poco de qué estilo de actuación quiere, hacia dónde quiere que vaya todo el rollo escénico, nos explica su idea de trazo y de montaje y después, conforme vamos avanzando, esta obra es un proceso muy rápido porque la montamos en menos de un mes, en 27 días, ¿no? Al mismo tiempo es como un incentivo, ¿no? La adrenalina sale y todo el trabajo sale mejor con esta vibra, o al menos este fue el resultado aquí. Para todos los involucrados en esta puesta en escena, el hecho de que el dramaturgo sea también el director marca una diferencia significativa en el resultado final. Esa herida que huele y no se siente.
Específicamente en este montaje escénico, se exige de un trabajo extra para los actores, así como captar toda la concentración del espectador y llevarlo de la mano de un personaje a otro, de una emoción a otra, de una situación a otra, pero a un solo sentimiento. Sí, siempre escribo para dirigir. De hecho, desde el principio que estoy escribiendo el texto, ya estoy pensando en cómo tendrá que ser el espacio escénico, qué objetos tiene que haber, cuáles son las resoluciones espaciales que me interesan. Por ejemplo, pongo muchas acotaciones en el texto, ¿no? Que ya son como guías para mí, para la puesta en escena. Siempre son distintos los procesos, hay veces donde tienes más tiempo y puedes trabajar muy a gusto durante 2 o 3 meses. Aquí, como te digo, fue algo un poco express, el texto ya estaba escrito desde antes, pero pues nuestro proceso de montaje fue eso, fue 1 mes, ¿no? Favorece mucho que hay buena comunicación, entonces pues ya no se pierde mucho tiempo, entendemos bien como lo que quiere el director y entonces ahí vamos y bueno, pues él siempre está ahí con nosotros para decirnos dónde ya nos estamos desviando, ¿no? Y hacernos tomar el camino. El proceso con Martín es muy rico en muchos sentidos. De las cosas que a mí más me llaman la atención del trabajo con Martín es la apuesta tan ciega, clara y apasionante que tiene Martín por los actores y por el trabajo actoral y porque cómo a partir de la evocación de las imágenes, de abrir y despertar la imaginación en el actor se puede compartir la historia con el público sin necesidad de una gran escenografía y en realidad no hay nada en el espacio, hay casi que lo que ven, digo, no sé si se vea, pero no hay nada y todo está empujado, digamos, o suscitado por el trabajo de imaginación de los actores, ¿no? Y cómo evocas las imágenes, cómo transmites. Un trabajo muy simple, muy sencillo, pero muy concreto y muy generoso con el espectador. Él desde que está escribiendo la obra ya está pensando en la puesta en escena, ¿no? Como director, y cuando está dirigiendo está muy claro en las ideas que quiere como dramaturgo, ¿no? Entonces eso es como evitarnos, o bueno, no evitarnos, porque también es padre tener, cuando es el dramaturgo aparte, es padre tener comunicación con los dos, pero en cuestión de tiempo, pues sí ahorra bastante, porque tienes al director y al dramaturgo siempre. Entonces no hay problema con que haya una interpretación errónea con respecto al texto o el trazo, ¿no? ¿Qué hay en Soneto para 2 almas en vilo? Este es un ejemplo clásico, muy estándar de qué es metateatro. Es decir, estamos viendo una puesta en escena y donde los personajes están llevando a cabo una puesta en escena. Entonces vemos gente que actúa, actuando de gente que actúa. Es un poco complicado, bueno, esperen a ver lo que sigue. Los espíritus toman posesión de Antonio y Laura y bueno, empiezan a tener una convivencia un poco extraña, lo que nos permite ver el trabajo actoral del que son capaces nuestros protagonistas. ¿Por qué? Porque si ya levantarse frente a las tablas, estar actuando como una persona requiere una profundidad psicológica para desarrollarle, tener ademanes, quizá modulaciones de voz, bueno, imagínense estar actuando como alguien poseído, es decir, esta persona, la que toma posesión, también tiene una profundidad psicológica distinta, tiene que tener otro repertorio léxico, también ademanes propios, motivaciones distintas. Y bueno, esto ya es bastante difícil. Ahora imagínense una plática entre los 2 entes que conviven en un solo cuerpo, que es algo que podemos también encontrar en la obra. Y bueno, puede resultar en un tono bastante risible de comedia. Y sobre todo cuando esto ocurre simultáneamente con los 2 actores, bueno, pues es cuestión de verla. Ojalá tengan la oportunidad de encontrarla. Es Soneto para 2 almas en vilo. Soneto para 2 almas en vilo presenta tantos matices, tantas emociones, tantas realidades, que no es difícil para cualquier espectador identificarse con alguno de los personajes. Es quizá porque cada uno de ellos se presentan tan reales, tan humanos, tan llenos de defectos, que la empatía surge imperceptibamente mientras transcurre la historia. La identificación es inmediata, aún con aquellos personajes que ya no se encuentran en este mundo. Una actriz joven
que está en un proyecto y de teatro como independiente, pero están medio financiados. Entonces una chava que le gustan las momias, o sea, tiene ahí un interés por ese universo. Es muy feminista también, ¿no? Le molesta mucho cuando don Raimundo, que es el personaje del pasado, siente que él abusó de su entonces esposa Carlota, y entonces ella como que se dedica a defender los derechos de las mujeres en frente de este hombre. Me parece que es una historia de amor, de un amor sobre el amor y la muerte. Son los dos temas que están aquí, pero del amor a profundidad, con personajes que se juegan todo por el amor. Y además, me parece que es una obra que cuestiona las modalidades de pensamiento que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, como creo que está de moda decir que las personas son ateas, o que, sobre todo en los intelectuales, ¿no? O que las cosas ya no son como antes, o que determinadas creencias ya no son vigentes ahora, ¿no? Y bueno, creo que los personajes de Raimundo y Carlota vienen a cuestionarle todo a esos dos personajes artistas contemporáneos que son Antonio y Laura. A través de la mirada de los personajes del pasado, se cuestiona la pose intelectual, las relaciones sentimentales de hoy y la postura machista a través del tiempo. Dentro de este tobogán de emociones que nos presenta Soneto para dos almas en vilo, se descubre una obra que transgrede y rompe con los convencionalismos. El resultado es una historia diferente, contada de manera versátil. Una obra concretada con un gran esfuerzo y compromiso de parte de los que representan el teatro independiente. No es muy difícil porque creo que somos un equipo bien consolidado, o sea, cada quien tenemos algo que hacer, somos gente que tenemos producciones pues, bastante pequeñas, donde lo más importante más bien es el trabajo creativo del director y dramaturgo y de los actores, entonces como que a eso va enfocado. Y nos gusta, puede ser difícil en un sentido económico para producir y esas cosas, pero bueno, siempre hay apoyos pues con la trayectoria que tiene Martín y todo esto. Nunca nos quedamos abajo a la hora de producir, y una vez ya montados los espectáculos, pues siempre han tenido un buen periodo de vida. Para poder apreciar el trabajo que vamos a encontrar en Soneto para dos almas en vilo, es muy importante fijarnos, por ejemplo, en la escenografía. En realidad no hay tanto que ver, simplemente una mesa, una silla, un perchero. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Bueno, en los diálogos y en las actuaciones. Ya hablamos hace un momento de cuánto trabajo puede costar contar una historia donde dos actores hacen a 4 personajes para que sepamos quién está hablando, a quién le está hablando. También es muy complicado, y bueno, con recursos que se limitan únicamente a la capacidad que tenga el actor para hacerlo. A lo mejor esta transformación no nos resultaría muy obvia. En alguna película pueden hacer gala de algún otro recurso, pero ellos lo tienen que hacer solos. Entonces es un trabajo al que hay que aplaudir, hay que recomendar. Es muy importante siempre dejarlos con esta recomendación de visitar las salas de teatro, consumir el teatro, y bueno, es muy importante también apoyar al teatro local. Hay muchas salas en todas las ciudades del país que dependen de las universidades, del Estado, del apoyo de alguna institución cultural, y producen un teatro que por lo general está bastante bien, pero es importante también voltear a ver al otro lado de la cartelera. La vamos a encontrar quizá más fácilmente en las redes sociales, de galerías independientes, usualmente llevadas por los mismos directores o actores que se ponen de acuerdo para poner sobre las tablas un foro a disposición de quien quiera hacer un tipo de teatro que puede o no ser diferente. Puede ser un poco más experimental, puede ser un poco más tradicional también, pero siempre vale la pena echarle un ojo al trabajo que hay ahí. Esto fue Más Cultura. Yo soy Moisés y nosotros nos vemos la próxima. De las 7 niñas ciegas que duermen inocentes en los umbrales de la muerte, pido permiso para abrir la puerta y mandar el espíritu de don Raimundo y doña Carlota al mundo de los muertos. No, don Antonio, no se lo voy a permitir.